¿Tienes un amigo que quiere saber si los medicamentos para la erección pueden hacer que aguante más en las relaciones sexuales? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas o que quieren mejorar la erección, que también quieren mejorar el control, y de eso es de lo que te voy a hablar en este vídeo, donde te voy a explicar básicamente si los medicamentos para la erección mejoran la eyaculación precoz o el control sexual. Este es un tema muy controvertido del que se habla desde hace muchos años. Cuando se lanzaron los inhibidores de fosfodiesterasa 5, los medicamentos para la erección, sildenafil, vardenafil, tadalafil, avanafil, son los 4 que tenemos disponibles en España, se hicieron algunos estudios y se empezó a ver que estos medicamentos mejoraban el tiempo de coito, es decir, los hombres que los tomaban aguantaban más. La primera reacción, la primera explicación es, claro, si yo tengo un problema de erección, no soy capaz de tener una erección que dura tanto tiempo y por lo tanto al tomar medicación aguanto más tiempo. Y esa posiblemente sea la explicación más lógica para la gran mayoría de casos. Sin embargo, se han hecho estudios donde se ha analizado la eficacia de esos medicamentos en hombres que no tenían problemas de erección. Y eso además en la práctica clínica, en la consulta, se ve. Muchos hombres te explican que al haber usado, por ejemplo, sildenafil o tadalafil o cualquier medicamento de este tipo, notan que tienen más facilidad para aguantar más tiempo. De manera que, como te digo, en algunos estudios se realizó un diseño en el que se excluía a hombres que tenían problemas de erección, por lo tanto los hombres eran hombres que tenían una buena función eréctil, pero tenían eyaculación precoz, y entonces se veía el resultado de usar esta medicación o no usarla. Y el resultado es que este tipo de medicamentos sí aumentan el tiempo de coito. Particularmente desconozco el motivo, no creo que nadie sepa por qué los inhibidores de fosfodiesterasa 5 mejoran el tiempo de coito, pero sí es algo que se puede usar, este efecto secundario se puede usar en hombres que tienen problemas de erección y eyaculación precoz. Ahí es buena idea usar estos medicamentos porque vamos a estar cubriendo esas dos necesidades. Tengo mis dudas a la hora de tratar con medicamentos para la erección a los hombres que tienen eyaculación precoz porque tenemos otras maneras mucho mejores de ayudarles. Por lo tanto, si quieres mejorar el control sexual, mi consejo es puedes usar sildenafil, tadalafil, etcétera, pero posiblemente no es tu mejor alternativa. Tu mejor alternativa, hay tratamientos que funcionan mucho mejor, incluso que pueden hacer que dejes de tener el problema, aunque como te digo, si quieres usar cualquiera de estos medicamentos, pues puedes usarlo. Si por otra parte simplemente has tenido curiosidad porque has notado ese efecto secundario a la hora de tomar sildenafil, por ejemplo, en la longitud o en la duración de tus relaciones sexuales, pues sí, que sepas que es algo que sabemos que es así, que es un efecto secundario más o menos común y que no comporta ningún riesgo. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un Amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y sexualidad. Chao, hasta ahora.